Bien, este, cuando vimos la definición de una función continua, escribimos lo que era el cálculo de un límite de una función vectorial. Si nosotros tenemos una función vectorial R, ¿sí?, que tiene por componentes I, J y K, a su vez funciones de la variable t, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular el límite cuando la variable t tiende a un valor constante a de esta función vectorial, lo que tenemos que hacer es calcular el límite para cada una de las funciones, ¿sí?, que representan las componentes de la función vectorial. Entonces, básicamente, pues tenemos que calcular el límite de la función f, el límite de la función g y el límite de la función h. ¿Sí? Esto para cada componente de la función. El límite de la función r existe siempre y cuando existan cada uno de los límites de las funciones IJK o de las componentes IJK de este vector. ¿Sí? Si una de estas funciones, ya sea la función f, la función g o la función h, ¿sí?, si alguna de estas funciones no aparece o no existe su límite en t igual a a, o cuando t tiende a a, entonces el límite no existe para la función r, ¿sí? Pero al final, para poder calcular el límite de una función, pues no necesitamos otra cosa más que calcular el límite de cada función por separado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí que r de t es la función 1 más t cúbica y más t por e a la menos tj más seno de t sobre tk, ¿sí? Y queremos nosotros calcular el límite de la función r de t cuando t tiende a 0. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es calcular el límite de cada una de las funciones, todas cuando t tiende a 0, ¿sí?, de las componentes de este vector. T por e a la menos t cuando t tiende a 0 y más el límite del seno de t sobre t cuando t tiende a 0. ¿Ok? Entonces, calculando cada uno de estos por separado, pues podemos nosotros verificar cuál es el límite de la función vectorial en cuestión. Por ejemplo, si nosotros calculamos el límite de la función 1 más t cúbica, como esta es una función polinómica, entonces el límite se calcula sustituyendo directamente, ¿sí? En este caso, el límite de esta función pues sería 1 más 0, que es 1. Luego, para la componente j, pues tenemos que calcular el límite de t por e a la menos t, cuando t tiende a 0. Y en este caso, pues también como tenemos una función polinómica que multiplica una exponencial, el límite de esto pues también se calcula sustituyendo. Entonces tendríamos que este límite es igual a 0. Y por último, si nosotros calculamos el límite de la función h, que en este caso es el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t, ¿sí? En este caso no podemos sustituir directamente, puesto que tendríamos una indeterminación en esta parte, ¿sí? Esta función tampoco se puede racionalizar o no se puede modificar, no se puede tampoco utilizar alguna identidad de seno para simplificar esto. Sin embargo, este es un límite especial, ¿sí? En cálculo integral, en cálculo diferencial, cuando nosotros estudiamos los límites de funciones trigonométricas, nos damos cuenta de que existen algunos límites especiales, y este es uno de ellos. Cuando el límite, cuando t tiende a 0 en la función seno de t sobre t, el límite de esto siempre va a ser 1. Por lo tanto, el límite de la función r cuando t tiende a 0 sería 1i más 0j más 1k. Entonces, es el vector
1K o el vector 1,0,1. ¿Sí? Entonces, cuando estamos calculando el límite de una función vectorial, cuando t tiende a una constante, lo que vamos a obtener es un vector numérico, ¿sí? La función vectorial entonces se va a aproximar hacia este vector conforme el parámetro t se aproxima al valor 0. Va a suceder algo similar con las derivadas, dado que las derivadas parten de la definición de límites, pues entonces podemos nosotros concluir que cuando estamos derivando, si tenemos nosotros una función vectorial, ¿sí?, que sea f, g, h, el cálculo de la derivada de esta función, es decir, r', pues no va a ser otra cosa que las derivadas de cada una de las componentes. ¿Sí? Ahora, esto se sigue manteniendo para las derivadas de orden superior. Quiere decir que si yo tendría que calcular r', pues sería la segunda derivada también de cada una de las componentes. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros la siguiente función, tenemos la función vectorial, le voy a poner r de t es igual a t cuadrada i más c a la menos t j menos 2k. ¿Sí? Si nosotros queremos encontrar la primer derivada de esta función, es decir, r', pues tendríamos únicamente que derivar cada una de las componentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, derivando t cuadrada, pues tendríamos 2ti, derivando e a la menos t, tendríamos menos e a la menos tj, y derivando menos 2 tendríamos 0. Entonces, pues lo que vamos a obtener es precisamente este nuevo vector. Por ejemplo, podríamos también nosotros calcular la segunda derivada. Si nosotros derivamos dos veces esta expresión, vamos a tener 2i más e a la menos tj. Fíjense entonces que el resultado de calcular una o varias derivadas en una función vectorial, pues al final es una nueva función vectorial. Pero también nosotros podemos evaluar estas derivadas en un valor para el parámetro t. Y al hacer esto, lo que vamos a obtener ya no es una función vectorial, sino un vector. ¿Sí? Entonces, cuando evaluamos cada derivada en un valor, obtenemos un vector numérico. En este caso, por ejemplo, pues tenemos el vector 0, menos 1, 0. Como el resultado del cálculo de límites o de derivadas de una función vectorial son otros vectores, entonces nosotros podemos aplicar las operaciones vectoriales sí a estos resultados. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos calcular el ángulo que se forma entre el vector r' y el vector r'b' en un punto dado, es decir, en t igual a 0. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular el ángulo entre estos dos vectores en un punto dado, pues lo que tenemos que hacer es primeramente evaluar cada uno de ellos en el valor de t. ¿Sí? Aquí ya tenemos el valor de r', pero ¿cómo quedaría r'b' evaluada en 0? Bueno, r'b' de 0 sería 2i más e a la menos 0j, es decir, 2i más j. Tendríamos entonces el vector 2,1,0. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que para calcular el ángulo entre dos vectores, θ es el arco coseno del producto punto de estos dos vectores entre el producto de las magnitudes. Entonces, para calcular el ángulo entre el vector r' de 0
que es este, y el vector r' de 0, que es este, pues tenemos que precisamente calcular el producto punto entre ellos y calcular la magnitud de cada uno. Entonces, por ejemplo, tendríamos que r'.r'b' vamos a tener, un chiquito para alcanzar a verlo, tendríamos 0 por 2, 0, menos 1 por 1, menos 1, y 0 por 0, 0. Entonces su producto punto va a ser menos 1. Y la magnitud de cada uno, pues la magnitud de R' va a ser, acuérdense que esto es en 0, ¿sí? Específicamente en 0. Si nosotros evaluamos R' y R' en un valor distinto de 0, pues el vector resultante también va a ser distinto. Entonces, en este caso aplica nomás para 0. Entonces, la magnitud de R' sería 0 más menos 1 al cuadrado más 0, es decir, 1. ¿Sí? Ahí tenemos un vector que es unitario. Y la magnitud de R' de 0, pues va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0, es decir, raíz de 5. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el ángulo entre esos dos vectores, entre el vector R' y el vector R', va a ser el arco coseno de menos 1, que es el producto punto, entre 1 por raíz de 5, que son las magnitudes. Entonces, si calculamos el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 5, vamos a tener que el ángulo que se forma entre estos dos vectores es 116.56 grados. Otra manera de llamar a los vectores R' y R' es vector velocidad y vector aceleración. ¿Sí? Recordemos, o sea, si esta función vectorial me está describiendo la trayectoria de una partícula en el espacio, entonces la derivada me está describiendo la velocidad vectorial de esa partícula y la segunda derivada me está describiendo la aceleración vectorial de esa partícula, ¿sí? Esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase cuando estudiemos movimiento curvilíneo, ¿sí? Pero la misma interpretación que nosotros tenemos de la velocidad, o más bien la misma interpretación física que nosotros tenemos de la primera y de la segunda derivada, se siguen manteniendo en el contexto vectorial. ¿Sí? Bien. Pues al igual que al derivar, cuando nosotros integramos una función vectorial, ¿sí? Tenemos nosotros la función f de t, que ya dijimos que la escribimos como f, g, h. Entonces, al integrar, ya sea definida o indefinidamente una función vectorial, pues lo que tenemos que hacer es precisamente integrar definida o indefinidamente, según corresponda, cada una de las componentes de t y la integral de h. ¿Okay? Así entonces, cuando nosotros realizamos la integral de una función vectorial, pues lo que vamos a obtener es un nuevo vector cuyas componentes son las integrales de las funciones f, g y h, ¿sí? Por ejemplo, la misma función que teníamos ahorita, la función t cuadrada i más e a la menos t j menos 2k. Si nosotros queremos encontrar la integral definida de esta función que va de 0 a 1, pues vamos a tener que integrar cada componente de 0 a 1, más integral de 0 a 1 de e a la menos t j, más la integral de 0 a 1 de menos 2 en k.
¿ok? Y aquí pues siguen aplicando las mismas reglas de integración que nosotros ya conocemos, ¿sí? No va a cambiar en nada, digo, si es integral de una sola variable, no hay ningún problema con eso. Entonces, ¿cuál va a ser la gran diferencia de una integral definida a una integral indefinida? Cuando nosotros hacemos este integral, que tiene límites de integración dados, ¿sí? Tenemos, la primera integral sería t cúbica sobre 3 de 0 a 1 en i, más, bueno, menos c a la menos t de 0 a 1 en j, menos 2t de 0 a 1 en k. ¿Okay? Entonces, esto vamos a tener 1/3 menos 0i menos e a la menos 1 menos e a la menos 0 en j menos 2 por 1 menos 0 en k. Entonces, evaluando aquí los límites y haciendo las operaciones correspondientes, pues vamos a tener 1/3 en i, esto sería más 1 menos, lo voy a dejar así expresado, 1 a la menos 1 j menos 2k, ¿sí? Fíjense entonces que cuando tenemos nosotros una integral definida, lo que obtenemos es un vector numérico. Si tuviéramos nosotros una integral indefinida, entonces estaríamos obteniendo una función vectorial, ¿sí? La diferencia entre una integral definida y una integral indefinida, entonces, pues es precisamente si obtenemos un valor numérico o un valor expresado en forma de función. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me repiten lo último que acaba de decir? No lo entendí. Sí, o sea, si nosotros tenemos la integral definida, lo voy a poner así como de ave, la integral definida de una función vectorial, lo que vamos a obtener es un valor numérico, n1, n2, n3. O sea, es un vector, sí, pero sus componentes pues van a ser constantes. Pero si nosotros hacemos la integral indefinida de una función vectorial, lo que vamos a obtener es otra función vectorial. Aquí le voy a poner mt, nt y p de t. ¿Sí? Eso es nada más para que tengan cuidado cuando estén haciendo las operaciones, que se den cuenta de qué tipo de resultado están obteniendo. O sea, al final recuerden que las funciones vectoriales, pues lo que me representan son vectores en el espacio. Pero estos vectores pues tienen componentes a su vez que son funciones. Para nosotros poder aterrizarlo y poder ver un vector en el espacio con componentes numéricos, entonces tenemos que evaluar las integrales o, así como le hicimos ahorita, ¿dónde quedó? O así como le hicimos ahorita, evaluar las derivadas. Si no hacemos esto, o sea, si no hacemos una evaluación, entonces seguimos trabajando con funciones vectoriales. ¿Sí? El resultado de una derivada o de una integral de una función vectorial es otra función vectorial hasta que lo evaluamos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, ya más claro, gracias. Cuando hablamos de derivadas, de una función, por ejemplo, cuando trabajábamos con funciones de una sola variable, ¿no? En el plano, pues teníamos nosotros nuestra función, ¿no? Y luego, si nosotros la derivábamos y la evaluábamos en un punto, la interpretación geométrica de esa derivada era la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿sí?
Entonces aquí, si esta es la función f de t, ¿sí? Decíamos que f' en A era igual a la pendiente de la recta tangente en A. ¿Sí? Entonces, al hacer nosotros la derivada, pues nos estaba dando la pendiente de esta recta en el punto A. Va a suceder algo muy similar cuando estamos hablando de curvas en el espacio. Entonces ahora vamos a tener nosotros una curva en el espacio, ¿sí? Y en este caso vamos a tener nosotros también un punto dado, un punto P. Este punto en el espacio, ¿verdad? Pues tiene coordenadas X, Y, Z. O si lo vemos en forma de ecuaciones paramétricas, pues T tiene un valor, ¿sí? O sea, el parámetro T tiene un valor. Lo que me está dando entonces esta función, ¿sí? O sea, lo que me está dando entonces la derivada de esta función evaluada en el punto P es el vector tangente a la curva. Quiere decir que en este punto P va a existir un vector, ahí no me salió tan tangente, va a existir un vector, ¿sí? Que es tangente a la curva, y este vector se representa con la letra T mayúscula. Para nosotros poder determinar el vector tangente a esta curva, pues lo que estamos haciendo es calcular la derivada, ¿sí? Nada más que este vector normalmente se representa de forma unitaria. Entonces, la derivada, bueno, el vector tangente a la curva es la derivada entre la magnitud de la misma. ¿Sí? Este va a ser un vector unitario. Y este vector tangente me indica la dirección de la recta que es tangente a la curva en este punto. Entonces es una analogía a lo que es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Como en este caso estamos en el espacio, pues la pendiente no nos dice mucho para indicar la dirección. Necesitamos un vector que nos indique en qué dirección se está moviendo la curva que tenemos. Bueno, pues ese vector es precisamente el vector tangente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el ejemplo de ahorita, voy a regresarme hasta acá. Teníamos, aquí está, ¿sí? Tenemos esta función y calculamos su derivada. Entonces, déjenme, bueno, lo voy a volver a escribir, porque ya casi no me quedo. Teníamos nosotros la función r de t era igual a t cuadrada coma e a la menos t, coma menos 2. ¿Sí? Tenemos esta función vectorial. Entonces, si nosotros queremos encontrar el vector tangente a esta función en un punto dado, pues necesitamos su derivada y la magnitud de su derivada. Y eso ya lo habíamos calculado, ¿no? O sea, la derivada de r' de t, pues era 2t menos c a la menos t, 0. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es el vector tangente en t igual a 0, es decir, t de 0, pues tenemos que evaluar r' en 0, que también ya lo habíamos hecho, era 2, menos 1,0, perdón, no es cierto, era 0, menos 1,0, y luego calcular la magnitud de esto, que también ya lo teníamos, que era 1. El vector tangente, entonces, en 0, pues va a ser 0, menos 1,0 sobre 1, que al final es igual a la derivada, ¿no? En este caso en particular. ¿Sí? Este vector lo que me indica es, en la gráfica de la curva en el espacio, en el punto t igual a 0, ponerlo aquí, ¿sí?
en este punto, me está diciendo que hay un vector de posición que tiene la posición 0, menos 1,0. Entonces quiere decir que en la curva este es el vector tangente, ¿sí? O sea, la recta tangente se va a mover en esta dirección. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No, yo no. Muy bien. Déjenme detener aquí la grabación.